¿Qué tal, banda? Estamos en el taller Toco Madera, pero no soltamos el fierro. Estamos aquí chambeando durísimo. Hay que sacar todos los trabajos, todos los proyectos de manera casi simultánea y eso es lo que es muy complicado aquí en este taller. Imagínense, si eso es complicado en este taller, imagínense sacar todos los proyectos, pero de un país. Wow. Bueno, pues de eso se trata este video. Y es que estamos en el evento importante, el cambio de gobierno, el fin de un sexenio, el comienzo de otro, de un ciclo que termina y que continúa con el otro, porque en realidad sí continúa con el otro, cosa que no veíamos en sexenios pasados, en donde lo que pasó en ese sexenio ya no tenía continuidad en el que sigue. Era un borrón y cuenta nueva, proyectos nuevos, inhabilitar los proyectos anteriores. Nada de eso está ocurriendo ahorita. Va en consecutivo, va ligado y va a terminar lo que se comenzó en este sexenio. De hecho, ese es el plan de la cuarta transformación precisamente. O sea, una construcción integrada en el tiempo, no nada más en un sexenio. O sea, que tenga una continuidad y una secuencia, un verdadero crecimiento. Eso es lo que entendimos que está ocurriendo en este sexenio. Todo comenzó en el 2018 cuando... ¡Tarán! ¡Tarán! Todavía conservo mi camiseta. A mí me tocó estar en una casilla de Morena como parte de la gente que cuida el voto. Me tocó firmar 2000 boletas, las firmé por la parte de atrás para asegurarnos que no nos las cambiaran, no nos hicieran trampa, en fin. Yo estuve ahí, fui testigo del fenómeno en su máxima expresión, el fenómeno de lo que quería el pueblo. Lo vi con mis propios ojos, estos ojos que se han de comer el gusano, lo vieron. En ese momento en el que se estaban ganando las elecciones con AMLO, que toda la gente lo quiso así y lo puso así, había pues toda la esperanza, ¿no? De que sí pasara. Y yo para esos entonces yo ya tenía un posicionamiento político muy claro, o sea, yo sí quería un cambio y que fuera legítimamente de ayuda para los mexicanos, eso sí lo quería. De hecho, tuve un primer intento fallido en una ideología en donde en la época de Fox, que era no del PRI, sino que venía del PAN, que parecía que Fox iba a ser del pueblo y así. Yo le tuve fe, le tuve esperanza, me uní al PAN en aquella época y estuve en una casilla cuidando el voto por el PAN para ayudar a que llegara Fox a la presidencia. Ahora lo digo como parte de mi historia fallida. Era muy difícil de predecir que en realidad era una artimaña, un artilugio del mismo PRI coludido con los gobernantes corruptos, o sea, y con el PAN y con todo eso. O sea, no había manera de que lo pudiéramos distinguir tan fácilmente. No había redes sociales en aquella época como para cotejar informaciones, balconear cosas, tener más de una entrada de información de muchos lados, ¿no? Toda la información que teníamos en aquella época venía directamente de los noticieros oficiales. Cuando llega AMLO en el 2018 y que coincide con dos eventos importantes a nivel histórico y mundial, el incremento de las redes sociales y la libertad para poder usarlas nos da la opción de tener acceso a muchísima más información y poder cotejar cuál es verdadera, cuál no, y ir discriminando, ya no que fuera una sola línea de información. En ese momento, con el acceso a la información y en ese momento también con un cambio en la hegemonía mundial, en el control del mundo, por así decirlo, en donde también coincidentemente con que Estados Unidos empieza a perder fuerza e influencia debido a que Rusia empieza a crecer a nivel militar y que con el nivel militar ya no deja incidir a Estados Unidos con países de tercer mundo o países que explotaba. Entonces Estados Unidos empieza a perder ese poder y el mundo se empieza a repartir. La hegemonía empieza a tener dos opciones y empiezas a tener como dos bandos, ¿no? Entonces, en ese momento, aparece en el momento correcto AMLO. Y digo en el momento correcto porque, a ver, piénsenlo un poquito. Ya ven que AMLO tuvo 3 intentos para llegar a la presidencia y hasta la tercera la ganó. Si en la época en que compitió con Calderón hubiera ganado y hubiera quedado, en ese momento le hubiera costado muchísimo más trabajo hacer lo que hizo en el 2018.
porque no había redes sociales en aquella época y la hegemonía mundial todavía la tenía casi en su totalidad Estados Unidos. Entonces se habría enfrentado a un gigante del lado oscuro que todavía lo tenía bajo control, o sea, Estados Unidos. Le hubiera costado muchísimo trabajo defenderse de eso. En cambio, en el 2018, en donde hay muchísimo más acceso a la información y la hegemonía del mundo ya está repartida y ahora Estados Unidos no puede ser incidente contigo de manera directa porque le pides paro a la otra parte que está en contraposición a eso, que es Rusia. Entonces estás como más seguro para operar. Es decir, tu buena intención alcanza a llegar muchísimo más lejos porque no hay quien la frene. Ese es el punto importante. Pasó en Venezuela. Estados Unidos se quiso apropiar de Venezuela de alguna manera y no pudieron invadir el país, no pudieron hacer que otros países lo invadieran. ¿Por qué? Porque Venezuela se apoyó con Rusia, lo armaron hasta los dientes y Estados Unidos dijo, no, pues ya, así ya no le entro, ¿no? Bueno, pues algo parecido, sin llegar a esos extremos, ocurrió en México, en donde AMLO pudo ser tácito con sus ideas, sus ideales y la idea de un nacionalismo y de una liberación de una conciencia nacional sobre todo, o sea, y además una identidad nacional, o sea, todo de manera simultánea. No hubo quien intentara frenarlo, o sea, sí lo intentaron a nivel así medio diplomático y así con algunas cosas, pero AMLO fue firme, no se dejó. Entonces, ese momento histórico en donde AMLO no llega hasta la tercera oportunidad en el 2018, no es casualidad. O sea, tenía que ser así. Y es que en ese momento, hasta el 2018, es que todo coincide. Libertad en la búsqueda de la información y una hegemonía del mundo ya más repartida, ¿no? Entonces, en esa repartición, pues queda AMLO con la cuarta transformación y entonces, ¡pum!, la dispara, la logra disparar. No nada más logra disparar los proyectos y los ideales. Digo los ideales porque eso se disparó en México. O sea, la conciencia política en general de la gente aumentó. O sea, gente que no pensaba en política, de repente empezó a pensar en política. Gente que no le interesaba eso, le empezó a interesar. Vamos, empezó a haber una identidad nacional, un verdadero nacionalismo, una verdadera identificación entre las personas. O sea, como que, ay, güey, tú quieres lo mismo que yo también, ¿no? Y así, 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 y de repente en millones, ¿no? Todos queremos lo mismo, ¿no? Y entonces empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y ese es el efecto que logra López Obrador. O sea, él en su empatía, en su patriotismo, en su amor, por así decirlo, logra contagiarnos y logra que tengamos una autoestima nacional, literal. Es como si hubiéramos mandado al país a terapia y hubiera regresado con autoestima. Algo así. Bueno, ese es el fenómeno que ocurre en este sexenio. O sea, y muchas cosas son claras. La intención de que todo recurso nacional es del pueblo es muy clara. De hecho, para mí, así como que el resumen así de lo que se puede decir de este sexenio, lo que me queda clarísimo, así muy claro, es el hecho de que nos dimos cuenta de que este país es muchísimo más rico de lo que nos habían dicho los gobernantes anteriores. Y también muchísimo más saqueado de lo que nosotros pensábamos que estaba siendo saqueado. Entonces, imagínense, o sea, todo se lo llevaban, todo se lo llevaban. Y ahora que no se lo están llevando, ¿en qué se está convirtiendo? En refinerías, en el tren, en un chorro de proyectos y de ayudas para el pueblo. En fin, la riqueza que sí está en México, sí se está repartiendo a los mexicanos. Ese es el punto. Y aquí lo súper chingón, porque es una chingonería eso, es que lo que se inicia ahorita en este sexenio, que comenzó en el 2018 con López Obrador, va a continuar con Claudia Sheinbaum. ¿Ajá? Entonces, los proyectos, sí a largo plazo, van a seguir caminando y van a seguir ocurriendo. Ahora sí puedo decir, creo que sí me va a tocar verlo. Que
Es una frase que los abuelos decían. Si ustedes recuerdan frases de sus abuelos, ojalá y me toque ver esto, así que no sé qué. Bueno, pues yo digo, me va a tocar verlo. Porque aparte va hecho la madre, o sea, el avance va creciendo, va creciendo, va creciendo. Empieza a haber resultados que tú los ves. O sea, no te los platican, los ves. Ese es el fenómeno que ocurre en México ahorita con AMLO, con su sexenio y con la cuarta transformación. Otra cosa que me quedó muy clara es, por ejemplo, que, a ver cómo lo ven ustedes, pero yo digo que esto es así. El acto de democracia más importante de todo el mundo es la mañanera. Sí, la conferencia mañanera, aquella que brinda información de ida y vuelta, hacen preguntas, les responden, forma una bitácora nacional que además es diaria y duró los 6 años. Todos los días en la mañana durante 6 años había un reporte para el pueblo de mil cosas, de todo lo que iba ocurriendo. Esa bitácora y el enfrentamiento de los opositores dentro de esa misma mañanera y la respuesta que se le dio a los opositores y todo lo que ahí se dejó entrever se convirtió en el acto de democracia más importante de todo el mundo. No existe ningún acto democrático que supere a la mañanera de López Obrador. Y díganme cuál, o sea, díganme qué acto democrático supera eso que ocurrió aquí en México con la mañanera. La mañanera no es la mañanera es el acto democrático más importante del mundo que fue sistemático y metódico. El que se llame la mañanera es porque aquí en México ponemos nombres chistosos a lo que sea, ¿no? Pero no, es un acto democrático así importantísimo, el más importante del mundo. Entonces, yo contentísimo con lo que está ocurriendo, contentísimo con lo que sé que va a ocurrir, porque ahora sí sé que va a ocurrir. No me está pasando como cuando voté por Fox y hasta defendí su voto, que en donde yo tuve un salto de fe y como a los 6 meses ya estaba yo así de, no manches, ¿cómo pudo ser? Ya que empecé a ver las pendejadas, dije, wow, o sea, me engañaron, me engañaron, ¿no? Y aquí para nada. O sea, tuve el salto de fe, empezamos a ver la continuidad, los resultados inmediatos, pum, 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 para arriba, y de repente cuando venimos a ver, wow, o sea, ya no es un salto de fe, ahora ya es un hecho de fe. Y bueno, mi expectación y mi júbilo es claro, de hecho, clarísimo. A todos mis amigos de derecha, pues, con la pena, con la pena. Bloqueenme o ya no me inviten a sus fiestas o no me contraten o no vengan a mis cumpleaños. Pero pues, con la pena, ¿no? Tengo muchos amigos son de derecha. Yo les digo que son pobres de derecha. Porque pues tienen un posicionamiento y cuando les cuestionas, oye, a ver, pero tú y por qué eres de derecha y por qué defiendes eso y todo, y solo repiten los eslogans que dicen todos los de derecha, pero cuando le dices, pero explícamelo y de dónde lo sacas y así, 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 y no tienen ni puta idea. Nada más van repitiendo, repitiendo. Se quedaron con la idea, entre comillas, de que los de dinero son de derecha. Entonces yo, como me quiero sentir de dinero, pues adopto lo que veo que el rico dice que está correcto, ¿no? Siendo que nada. Tengo amigos que que son ricos, tengo amigos que son ricos y que son pro AMLO, que lo entendieron así. Y cuando tú les preguntas a ellos, y sí tienen una idea clara del por qué. No son muchos, son raros dentro de esa clase social, pero sí los hay. Pero al final no importa porque pues ricos que sean dueños de medios de producción, pues es un así, ¿no? O sea, la gente que es de clase media alta está muy alejada de la gente que es dueña de los medios de producción. O sea, el salto para decir de ahí a acá me falta casi lo mismo que de a mí allá. O sea, está igual de inalcanzable. Vamos, la cantidad de riqueza que los separa a esa gente de los de clase media alta y de mí es casi la misma. Eso es lo que nunca entendieron. Ahora, con todo el fenómeno que está ocurriendo, al pueblo sí le está llegando
el recurso, sí está teniendo una oportunidad. Y además de que le está llegando la oportunidad, sí la está tomando y la está haciendo crecer. Yo fui testigo de cómo ese fenómeno se fue dando cuando en algún momento, por ejemplo, aquí en mi casa, llegaron y tocaron a mi casa, venían haciendo una encuesta política de posicionamiento, o sea, así. En la encuesta ya me preguntaron cosas, yo les dije, no, pues yo me dedico a la carpintería y así, porque te hacen datos así como generales. Me dijeron, oye, ¿no te gustaría entrar a los proyectos de bienestar? Dije, ¿qué hay? No sé, hay un préstamo que te dan de lana de 25,000 pesos para proyectos pequeñitos que se puedan hacer y luego lo vas pagando poco a poco y así, y tiene muy bajo interés. Dije, sí, anótame. Y ya me anoté y de repente me llegó el recurso. De la nada, así. Yo dije, ay, wow. Y yo dije, no manches, y me dieron 25,000 pesos. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues mi taller es de carpintería. Dice, ¿puedo comprar una herramienta? ¿Puedo hacer algo así? Y yo dije, no, pero es que este fenómeno está cabrón, o sea, está chido. O sea, yo no lo pedí y me llegó. O sea, y entonces yo dije, chale, ¿qué hago? ¿Y saben qué hice? Yo lo que hice fue que me compré un teléfono bueno, que tuviera una buena cámara para hacer videos, grabarlos, subirlos a un canal de YouTube y que ese fuera mi manera de devolver la ayuda que yo estaba dando. Por eso mis videos no tienen anuncios. O sea, sí hay un posicionamiento filosófico en donde yo recibí una ayuda y en empatía con esa ayuda yo devuelvo en tutoriales de videos que pueda servirle a alguien más. Entonces, así como yo, hubo mucha gente que hizo cosas similares sin que nadie se lo dijera y sin que nadie lo pusiera en esa ruta, vamos, aunque nadie lo viera tampoco. Sí. Yo creo que nunca había dicho que lo había hecho en empatía porque yo recibí una ayuda en el 2018 cuando empezó todo esto. Estoy devolviendo lo que a mí me llegó, porque lo entendí así. O sea, yo dije, wow, esto me llega de mi país, de mi México lindo, pues devuelve algo a tu México lindo, ¿no? Entonces yo hice lo que Dios me dio a entender que podía ser algo como equivalente a yo ayudar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues eso que acaban de ver, ese fenómeno de retroalimentación en donde recibo y ahora yo devuelvo, se dio en muchísima gente que está haciendo lo mismo. Eh, Cuando tú platicas con gente en situaciones parecidas, lo entiendes perfectamente porque tú también lo estás haciendo. Entonces, ese fenómeno en donde todos tenemos una como nueva autoestima nacional. Hay un hipernacionalismo ahorita, o sea, ahorita ser mexicano es ser la mamada, o sea, así tal cual. Sentirse mexicano está cabrón. Hay mucha gente que quisiera ser mexicano nada más por cómo nos sentimos, cómo estamos de contentos y cómo nos está yendo y cómo se ve que nos va a ir ahora. O sea, mucha gente quisiera eso. Entonces, estamos en una condición privilegiada en cuanto a la cultura y a lo que somos como sociedad y como país. Y obvio, sabemos que falta muchísimo. Hay temas a nivel de la seguridad, a nivel de muchas cosas así, pero se va avanzando, se va avanzando, se va avanzando, se va avanzando con eso. Y ahorita, con los cambios que ya hubo a nivel del Senado y de la Cámara de Diputados y de todas estas reformas nuevas que va a haber, se va a poner, pero perrón. Pues no sé, esa es una opinión mía y es mi posicionamiento político. Para mí es muy claro lo que estoy diciendo, lo entiendo porque lo he vivido y lo he estudiado mucho. No sé si es el caso para los demás, pero en mi caso así es. Y de hecho vamos a tener opiniones aquí de personas que para mí son importantes y que tienen algo más que agregar a toda esta idea de lo que ocurrió en este sexenio y lo que va a pasar adelante. Ahorita vamos a mostrárselas. ¿Qué nos deja AMLO en este sexenio? Nos dejó muchas cosas, independientemente de los logros que haya hecho, de la infraestructura, de los programas sociales, de la ayuda al pueblo. Yo creo que lo que más rescato de toda esta lucha que él ha tenido es su congruencia, porque la congruencia no es de un mes, de 2 meses, de 6 meses, de un año, es de toda la vida. Y creo que él ha sido congruente con lo que quiere de México, del país, y creo que lo consiguió. Eh, Nos enseñó a tener dignidad, no nada más al nivel al cual estábamos
medio acostumbrados, sino a tener realmente una dignidad y un patriotismo por México, por lo que somos y por lo que queremos como país. Eh, Admiro mucho que las mañaneras haya sido un encuentro de comunicación excelso, donde toda la gente pudo politizarse, conocer de historia, conocer de su pasado, pero la historia desde los ojos de un gobernante que conoce mucho de historia, no la que nos enseñaron en la escuela, sino el otro punto de vista, el que tiene una consecuencia, una secuencia humanitaria, sobre todo en México con los grandes conflictos que hemos tenido. En 6 años destruyó a la oposición. Eso es meritorio y es algo de reconocerse que en 6 años haya transformado el país y que haya exhibido a una oposición rapaz, ruin, miserable, apátrida, que siempre iba a estar en contra de México y a favor de sus intereses. Eso también creo que es uno de los logros más importantes y nos ubicó como nación, como sociedad, para saber qué es lo que no queremos y saber qué sí queremos. Un gran abrazo, cabecita de algodón. Muchas gracias por todo. Te amamos, te queremos. A ver, vamos a ver una opinión. Aquí está con nosotros el niño Pijo. A ver, Pijo, te voy a hacer una pregunta chingona que requiere de una respuesta chingona, güey. ¿Qué piensas de este sexenio, del desempeño del gobierno a lo largo de estos 6 años? Pues, digo, yo me dedico a viajar por todo el mundo, en varios países, España, Italia, Suiza. Varias personas decían que qué fregón gobierno teníamos en México. Dije, hey, tengo que corroborar esto y pues, me vine para México y sí, claro, he visto buenos cambios del señor presidente, arriba AMLO, y tenía que venir aquí a ver y pues, estoy viendo que ya varios países quieren este tipo de gobierno. En Francia ya lo aplauden ahí. Que viva AMLO. Entonces, digámoslo así, yo siendo un constructor, construyo con metal, con madera, con muchas cosas, ahora no nada más construyo con eso, ahora construyo con ideales, construyo con esperanzas, construyo con lo que construyen los demás. Oye, pero diles quién eres, preséntate a tu audiencia, a todo tu público, diles quién eres y a qué te dedicas. Ah, bueno, Cuéntanos un a poco ver, eso. a ver, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Universal, carpintero universal al servicio de la Real 4T y de mi doctora ahora. Ese soy yo, güey. ¿Tienes algún problema con eso? Un pequeño análisis de lo que hizo nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dejó una refinería en Vilpar, nos dejó una refinería en Dos Bocas, Tabasco, un tren Maya ya funcionando, un tren de Toluca funcionando y las arcas siguen estando sanas. ¿Por qué? Porque detuvo la corrupción, detuvo el favoritismo de los grandes empresarios. ¿Y qué nos deja más? Que aprendimos a amar a nuestro país, a defenderlo, a defender nuestra bandera. Yo sé que falta más, pero fue muy poco tiempo, 6 años. Pero ¿cuál es nuestra gran sorpresa? Es que siguen otros 6 años de la Cuarta Transformación con la doctora Claudia Sheinbaum, que esa va a ser la continuación. Y eso es lo que más nos da orgullo y satisfacción, que nunca agachó la cabeza ante las presiones internacionales, tratando de ponerle bloqueos a nuestro país. Nunca se dio la soberanía, puso un alto de que ya no somos colonia de nadie, es un país libre y soberano. Se va uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia moderna, pero nos dejó algo importante. La revolución de las conciencias nos hizo que amáramos a nuestro país, que nos sintiéramos orgullosos de nuestro país. Eso es lo importante. Hasta los últimos días que está en su gobierno, se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial,
Se acaba de aprobar la reforma de la Guardia Nacional, se acaba de aprobar la reforma de los pueblos indígenas afromexicanos, que es algo muy importante. Yo me quedo muy satisfecho con nuestro gobierno, pero también hay que poner nuestro granito de arena para que apoyar a nuestra siguiente presidenta para que sigan las cosas mejores. Vienen tiempos mejores y qué bien que ahorita es una mujer. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde hay mucho machismo todavía y eso es algo muy importante que con nuestra gran presidenta eso va a cambiar y se va a empoderar más las mujeres. Eso va a ser algo fenomenal. Ese es mi análisis y eso es lo que yo pienso que está bien. En este ejercicio de agradecer, quiero primero reconocer un esfuerzo, una intención, una valentía que si bien no cambia por completo el panorama que existe en esta nación, sí cambia el paradigma. Cambia la manera en cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con la política, cómo discutimos de política, cómo nos acercamos al ejercicio del poder público y la manera en la que con cierta convicción, con cierta visión, uno puede llegar a generar mecanismos para organizarse de una mejor manera. Entonces, si algo dejó Andrés Manuel López Obrador en este país, fue un cambio de paradigma y por eso le estoy agradecido. Estoy agradecido con el esfuerzo de un equipo de personas al cual nos sumamos a la lucha, nos sentimos convocados por esa lucha y al final pues seguimos en ello, seguimos en el proceso de cambio, porque esto no es ahorita ni es mañana, es para las generaciones que vienen. A nosotros nos toca lidiar con todo lo que las personas del pasado dejaron y nos toca combatir, nos toca luchar, nos toca llorar, nos toca sufrir, nos toca reír, nos toca organizarnos hasta la victoria y nunca dejar, nunca parar esos ideales, porque es lo único que nos puede llegar a mover, la convicción, el dolor y el amor por los demás, el compadecernos, así como Andrés Manuel López Obrador en algún momento lo hizo, lo sigue haciendo y sé que no nos va a dejar. Sé que llegó para quedarse ese espíritu combativo, ese espíritu de lucha que va a inspirar a millones de personas, va a inspirar tesis, va a ser un ejercicio de reflexión constante durante los siguientes 10 décadas por lo menos para saber y entender lo que realmente sucedió en México. Todavía no lo vemos, estamos en shock, estamos sin comprender en su totalidad qué fue lo que pasó, cómo se está moviendo este mundo, cómo se está moviendo este estado. Hasta la lucha más constante debe de ser todo el tiempo, reiterada, reflexionada, y en eso estamos. Acerca de la transición de gobierno entre el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum. El eslogan de Morena es "Juntos hacemos historia". López Obrador hizo historia junto con el pueblo de México que votó por él. Él llegó al poder en México producto de la votación, influencias del extranjero, pero es posible, las circunstancias geopolíticas del mundo pudieron estar un poco a favor, pero a final de cuentas los votos, que fueron muchísimos, fueron los que lo llevaron al poder. Entonces, juntos hicieron historia. Y los que votamos por él, pues hicimos historia. Y si volvemos a votar por la transición, vamos a seguir siendo parte de la historia. Ya no será la historia de un sexenio, podrían ser las historias de 2 sexenios, ¿no? De continuidad para bien del pueblo, porque hay continuidad para el mal del pueblo. Hay continuidad histórica entre el PRI y el PAN en la época de Fox, ¿no? Entre Fox y Calderón hay continuidad ideológica para mal del pueblo. Entre Calderón y Peña, continuidad ideológica para el mal del pueblo. O sea, hay continuidades. La continuidad o discontinuidad no es mala en sí misma, sino continuidad ¿para qué? Pues para gobernar bien, para decir la verdad, para no mentir y no traicionar, como dice el peje,
Entonces, la transición es por muy probable que sea buena y yo tengo esperanzas de que haya un cambio importante y les voy a decir por qué creo que puede ser posible que haya un cambio importante. Porque ya no tienes que luchar contra el INE temiendo un fraude electoral o contra el Tribunal Electoral en un fallo comprado o con una Suprema Corte de Justicia que hay que transformarla o cambiarle el nombre. O transformarla a la Suprema Corte de Justicia o le puedes poner Inferior Corte de Justicia, no Suprema, ¿no? O Suprema Corte de Injusticia. Pero, en fin, ya la gente que gobierne ahora, ya no va a haber tantas gente que se venda. Y tenemos en los gobiernos del Estado muchos gobernadores que van a estar trabajando para bien de la gente, de los mexicanos. Yo espero que los malosos del país, desde la gente que está en la maña, hasta los que venden, cobran piso, todos ellos son individuos que su poder es la protección que les daban. Protección que tenían en las autoridades de los municipios, de los gobiernos, de los militares y de la Suprema Corte de Justicia. Pues no me importa que me atrapen o me caigan, me liberan. Entonces todo esto cambió. Los padrinos que protegían a todas estas cosas van a la baja, van disminuyendo. Y diría uno, ay, es que López Obrador los destruyó. No, los vio autodestruirse. López Obrador fue testigo de la historia, como en el curso de la historia la oposición se destruyó solita. No tuvo que hacer nada, nada más seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y están los resultados. Nadie fue a hacerles daño, nadie no andan persiguiendo a nadie, no hay nadie en la cárcel. Solitos porque están parados, ¿no? Sobre zona muy resbaladiza que no es precisamente lodo, ¿no? Sí. Oiga, Doc, ¿y usted siente un orgullo como tabasqueño? Siento una nostalgia muy grande porque los tabasqueños vamos a pasar de moda. Yo como buen tabasqueño voy a pasar de moda, pero afortunadamente logramos meter en los restaurantes gourmet del mundo el pez lagarto asado y el tamalito de chipilín. Ser tabasqueño no es malo, es bueno. Ser mexicano es mejor. Y probablemente ser latinoamericano sería lo máximo. Así que en esta transición, como en todos los países, han habido cosas parecidas. Acuérdense que el modelo de gobierno de AMLO es un gobierno que está muy festejado y muy querido en Latinoamérica, ¿no? Si hay algún momento en que nosotros pudiéramos tener alguna opción de reunirnos y formar y trabajar, formar equipo, trabajar juntos y obtener resultados en conjunto, estamos entrando a esa época. El modelo de López Obrador no nomás está en Latinoamérica, trascendió a Europa, Francia, por ejemplo, lo menciona el gobernante francés, bueno, el que ganó las elecciones en Francia. En Estados Unidos lo toman muy en cuenta, ¿no? Ya no somos un país a donde tú puedas venir a través de un embajador o una serie de comandos policíacos, CIA, DEA, FBI, controlar un país. Ya eso ya se acabó, ¿no? Los golpes de Estado ya se acabaron, ya los militares son patriotas, siempre lo fueron, ¿no? Siempre lo fueron. Entonces, los militares mexicanos son la historia, nos da con claridad su comportamiento, ¿no? Son patriotas, han sido héroes y lo van a seguir siendo. La diferencia de tener memoria es que cuando tienes memoria aparece la historia.
No hay historia sin memoria. Entonces, hay que recordar las cosas. Lo hace bien el peje cuando recuerda nuestro pasado heroico, nuestros días difíciles, la presencia y solución de grandes problemas. Y ahora que tenemos un poquito al final del túnel, un poquito de posibilidad de ser felices, de estar contentos, pues vamos a aprovecharla, vamos a intentarlo en serio y vamos a intentarlos todos, vamos a intentarlos juntos, porque acuérdense que juntos hacemos historia. Estoy muy satisfecha con este sexenio en donde Andrés Manuel López Obrador fue el presidente que elegimos y fue respetado nuestro voto. Yo recuerdo cuando ya se anunció que él era el ganador. Me acuerdo que fui al centro de aquí del Zócalo, fui a hacer unas compras. Y yo me acuerdo que se respiraba y se sentía una armonía, una paz, un contento de la gente. La gente era hasta más amable, te miraba con esperanza. Y yo miraba el ambiente y se sentía hermoso realmente, se sentía muy hermoso. Y bueno, a partir de ese momento, todos los días de este gobierno, cada que he salido a la calle así ha sido. ¿Por qué? Porque tuvimos el ejemplo de este gran presidente, que respeta al pueblo, quiere al pueblo y une al pueblo. Y yo me llevo eso de este presidente y de este sexenio, que es el mejor presidente que hemos tenido, que nos ha unido, ha hecho que nos respetemos, nos ha puesto en alto y me queda el contento de que va a continuar esta misión y que él deja a alguien realmente muy importante y también que ama a México, a Claudia Sheinbaum. Y yo estoy muy contenta con eso que pasa. Yo agradezco mucho. Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y traducido de un canto de sirena, cito: AMLO me enseñó a mirar las realidades de los adultos mayores. El neoliberalismo excluye a los adultos mayores, pero AMLO me enseñó a mirar, a honrar, a visibilizar el respeto y el honor que merecen los adultos mayores, simplemente por su vida, porque ya le dieron su vida, su trabajo, su esfuerzo al país. AMLO no solo lo tuvo siempre como ideal, sino que lo convirtió en acción. Ese honor, ese respeto a la vida, a la historia de vida de nuestros adultos mayores, lo convirtió en un hecho. Con AMLO tuvimos la oportunidad fehaciente de validar el reconocimiento, la admiración y la mirada que merecen tener las existencias y las experiencias de vida de los adultos mayores. AMLO es para mí, para mi familia, para mi papi, para mi mamá, para mi compañero, para mis amigos, para México, la oportunidad de haber vivido la evidencia de que otra manera sí es posible, de que mi papá y mi mamá vieran en vida la victoria de su lucha, de una lucha que iniciaron muy jóvenes, pero con grandes y fuertes convicciones. Me permitió entender y vivir la participación consciente en el rumbo soberano de un país. Nos mostró con hechos que otra manera de luchar por la gente, por lo justo, por el bien común, sí es posible y viable. Que participar e involucrarse en la vida pública del país sí tiene sentido. Sí es nuestra responsabilidad y que sí está en nuestras manos, corazón e inteligencia, dirigir el rumbo del país
como el gran pueblo poderoso del que formamos parte. Gracias, Andrés Manuel, el mejor presidente de México. Amor con amor se paga. Pues así este largo video, banda. Sé que no es el contenido habitual que ponemos en el canal, pero digamos que todo lo que me construye a mí también es construcción. Arre y recontra arre, banda.